bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión. Gracias por acompañarnos. Habíamos estado Pausados. ausentes un poco, ¿verdad? Seguimos trabajando, obviamente, en la iglesia. No habíamos tenido la posibilidad de sentarnos aquí a hacer otro video. Estábamos muy ocupados, gracias a Dios, en cosas de la iglesia. Pero aquí estamos nuevamente. Queremos darles las gracias a todos ustedes, todos por su apoyo, todos los que han estado pendientes, todos los que nos han estado preguntando, amén, por estos videos. Le damos gracias a Dios porque hay gente que se está edificando con estas transmisiones. Así es que, pues gracias al Señor, aquí estamos de nuevo, hermano. Amén. Así es, así que sí extrañaba hacer los videos. Ya teníamos que casi 3 semanas, un mes. Pues tal vez un poco más. Sí, pero estamos aquí, estamos Tal vez un contentos. poco más. Dios ha sido bueno. Hemos estado trabajando bastante, hemos estado bien ocupados. Ah, hoy, hoy ha sido un día edificante. Viene un video por ahí también ah, muy interesante. Entonces, vamos a mirar a ver qué el Señor tiene. Amén. Amén, amén. Quiero mandar un saludo para todos, ¿verdad? Los que nos han estado apoyando. Un saludo muy especial para nuestros hermanos en la iglesia en Campo del Alfarero, México. A los hermanos Jasso, ¿verdad? Que están liderando la obra. Estamos contentos, estamos muy agradecidos con el Señor. Nosotros decimos, ¿verdad? Que pues hemos estado bien ocupados en estos meses, ¿verdad? Acá aquí en Estados Unidos es el tiempo de los impuestos y todas esas cosas. En cuestión de la iglesia, ¿verdad? Pues nos toca hacer Pagarle. hacer un montón de papeleo y todas esas situaciones que se tienen que poner en orden, gracias a Dios, ¿verdad? Ya terminamos con todo eso. También en cuestión de construcción que todavía se lleva a cabo aquí en la iglesia, hemos andado un poco también atareados con eso. Sí. Pero hemos estado trabajando fuerte en la iglesia, trabajando para el Señor, y las bendiciones de Dios no se han acortado. Amén. Así es que compártenos algo, Armando. Hablaba hace rato con la hermana y hablábamos de lo que Dios había permitido en la vida de Job, que pasara en la vida de Job. Y Job fue una persona de muchos bienes, dice la escritura. Tenía 7 hijos, si no mal recuerdo. Y hubo varios sucesos que el Señor permitió que el enemigo tocara la puerta de él, mas nunca pudo quitarle la vida. Y hablaba con la hermana y decía yo, hey, se le quitó todo. Y cuando la escritura habla de que tenía ganado, tenía siervos, no eran pocos. Entonces se le quitó todo y aún así nunca maldijo al Señor. Oh, claro que no. Era un hombre de bienes, pero obviamente Dios lo conocía. Estoy tratando de ¿Te traigo la Biblia? confirmar en la escritura el dato que está dando, nada más para que discúlpeme que en el libro de Job. Sí, Job era un hombre de muchos bienes, y obviamente, como nosotros podemos entender, Dios lo conocía, sabía que estas cosas, ¿verdad? No le afectaban a él. Eh,
lo que siempre he hablado de pronto con las personas en cuestión de que hey, Dios tiene algo en contra de el ser prosperados o el de tener bienes. No No. es ese el dilema, sino de que no pongamos nuestro corazón en los bienes, ¿verdad? Y Dios conocía el corazón de Job y no le permitió a Satanás, ¿verdad? Quitarle la vida. Le permitió que, que le quitara su salud, que le quitara sus riquezas, ¿verdad? Y sus hijos, pero que no le quitara la vida. ¿Amén? Amén. ¿Y qué más comentaban? No, hablábamos de que miramos personajes en la escritura de que en realidad eran prósperos en este mundo, eran prósperos en sus bienes, mas sin embargo nunca abrió su boca para maldecir al Señor. Al contrario, entonces a veces nosotros con un dolorcito de cabeza este, andamos haciendo corajes y con poco. No, ay no, amén, se me atravesó cualquier cosa o simplemente no queremos hacernos responsables de que tenemos nosotros que venir a la iglesia a servir al Señor, nosotros tenemos que venir al servicio a Él y, y aún con todas las comodidades que tenemos, mas sin embargo miramos la escritura que Job era próspero y aún así hasta el último minuto dijo. Sí, en la historia de Job vemos muchos detalles, muchas enseñanzas. Déjenme darles este detalle, porque ahorita que mi esposo estaba mencionando de los 7 hijos, yo en mi cabeza digo 7 varones, ¿verdad? En total eran 10, ¿verdad? Le nacieron 7 hijos y 7 hijos varones y 3 hijas mujeres, ¿ok? Eso está en Job, capítulo 1, versículo 2. ¿Ok? Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Eso nada más es para que Okay. siempre estemos claros En la escritura. en la escritura. Amén. En lo que estaban platicando, por supuesto, el libro de Job es un libro bien interesante, ya que nos estamos metiendo ahí, ¿verdad? Yo sé que tuvieron una conversación y estaban hablando de estas cosas. Pero el libro de Job es bien interesante porque nos enseña, ¿ok? Gran parte del entorno espiritual. Es uno de los libros que a mí me gusta mucho en cuestión de, si le ponemos atención a los detalles, ¿ok? Podemos encontrar muchas cosas que a lo mejor nos enseña cosas que decimos, hey, esto va más allá de lo solamente lo perceptible, de lo que yo puedo mirar, ¿verdad? Es un libro muy dinámico en cuestión de lo que sucede en el entorno espiritual y viene a enseñarnos también, yo siempre le he dicho a la gente, ¿ok? Precisamente como hablabas tú con la hermana, ¿verdad? Acerca todas estas cosas, los hermanos, la iglesia, el, 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 el comportamiento y todo eso. Em, el comprender de pronto y estamos hablando del creyente, ¿ok? La superficialidad con la que actuamos en cuestión de la iglesia o en cuestión de nuestra espiritualidad, por decirlo de alguna manera,
cómo batallamos con lo más simple, Lo más simple, sí. ¿verdad? Con lo más simple, como tú comentabas todas estas cosas de si quiero ir, si no quiero ir, si me quiero levantar, si no me quiero levantar, es que es el único día que tengo libre, todo ese tipo de cosas tan superficiales. Y cuando en realidad en el entorno espiritual se está librando batallas, se están librando guerras por nuestras almas, por decirlo de alguna manera, en cuestión de nosotros tenemos que estar peleando, ¿ok? Tenemos que estar peleando espiritualmente. Hay muchas personas que yo les digo, mire, si nosotros comprendiéramos verdaderamente lo que sucede en el entorno espiritual, no nos descuidaríamos tanto. No nos descuidaríamos Sí. tanto. ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo en este sentido. Hay veces que cuando nosotros decimos, ay, luchar por mí mismo, ¿verdad? Puedo decidir hacerlo o no hacerlo, pero los que somos padres, por supuesto que nos interesa, ¿verdad? El bienestar de nuestros hijos, sentimos esa de defenderlos, de protegerlos, ¿verdad? De que tenemos esa responsabilidad. Entonces yo siempre les digo a los hermanos, afírmense en el Señor, ¿ok? Porque esta lucha no es nada más por uno, ¿verdad? Son guerras espirituales que tenemos que luchar por nuestros hijos, por eh, guiarlos en el camino del Señor, que no se vayan por malos pasos, que no tomen malas decisiones. Y hay algo que yo les comento siempre, no piensen que Satanás va a tener compasión de ellos. No. ¿Sí? En Satanás no hay misericordia. El Señor Jesucristo nos lo dijo. Discúlpenme. El Señor Jesucristo nos lo dijo. Él es homicida desde el principio. Es homicida desde el principio. Y en el libro de Job nosotros podemos verlo. ¿Cuál era la intención de Satanás? ¿Ok? Dios no le permitió que le quitase la vida a Job, ¿sí? Pero hizo todo lo demás. Entonces, nosotros no podemos descuidarnos al grado de que le dejemos espacio al enemigo. Sí. Al enemigo no podemos dejarle ningún espacio, no podemos dejarle ninguna ventana abierta, no podemos absolutamente nada. El enemigo no se va a detener para atacarnos, no se va a detener ni porque nuestros hijos sean pequeños, ni porque Satanás no tiene ningún escrúpulo, ¿verdad? O sea, y el libro de Job empieza hablando así, nos empieza hablando de Job, ¿verdad? Que nosotros también es importante ver, porque cualquiera puede decir, ay, pues si no tienes ningún problema, si estás prosperado, si tienes todo bien, pues qué fácil servir al Señor, ¿verdad? Qué fácil servir al Señor cuando solamente estás en bendición. Entonces, pero fíjense que ese pensamiento, ¿quién lo utiliza? ¿Quién lo utiliza? Porque habla de todos los beneficios que Job tenía, ¿ok? ¿Y eso era un problema para Dios? Por supuesto que no, porque Dios conocía el corazón de Job, ¿sí? Pero hay quien sí vino, y eso también uno tiene que, aún en el mismo corazón de uno, checar todas esas cosas, ¿verdad? Porque a veces uno tiene que saber esas cosas que uno no dice, ¿ok? Pero que a veces sí se le vienen al pensamiento y decir, hey, es un pensamiento malo, chécalo, de volada, chécalo. Llámate a ti mismo a cuentas, ¿verdad? Decir, hey, ¿qué se me está colando aquí? ¿De dónde está saliendo esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué estoy hablando estas cosas? ¿Por qué estoy criticando a esta persona? O sea, no me conoce, no le conozco, tal y tal. O sea, cosas así, Sí. ¿sí me explico? De decir, hey, cuando se te está colando algo que tú sabes en tu corazón que no es bueno, páralo, páralo. Tienes el poder para pararlo, para detenerlo, ¿ok? Si son pensamientos que no son tuyos, repréndelos también, repréndelos. Y si son tuyos, hazte responsable de ellos, Sí. y repréndete a ti mismo, llámate a cuentas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que nos está hablando el libro de Job, ¿verdad? De todas las bendiciones, de todos los beneficios que Job tiene, y nos habla de hasta qué medidas tomaba Job para no fallar al Señor.
que incluso no solamente sacrificaba por él mismo, sino por sus Por sus hijos, hijos. por si acaso sus hijos no se Pecaban. acordaban del Señor en esa vida privilegiada, digámoslo así, que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, pero dice que se presentan, ¿verdad? Todos los hijos de Dios delante del Señor, y entre ellos venía Satanás y le dice, hey, ¿de dónde vienes? Y viene ¿de dónde? De rodear la tierra. De rodear la tierra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? ¿Verdad? Empieza a hablar de todo lo que ve en la tierra. Entonces Dios le dice, hey, no tomas en cuenta a No has mí, considerado. no has considerado a mi siervo Job. Y fíjense bien lo que empieza a decir Satanás, para que ustedes miren lo que está en el mundo y vean ese espíritu. Nosotros tenemos que saber identificar al espíritu del enemigo, ¿ok? Al espíritu del enemigo en las personas también. Sí. Ok, yo siempre se lo he dicho a la iglesia, usted tiene que saber identificar el espíritu del enemigo. ¿Qué es lo que empieza a decir Satanás? Ah, sí. Lo tiene cercado. Pues cómo no te va a servir, cómo no te va a honrar, cómo no te va a sacrificar, si le das esto, le das esto, le das esto, a ver, quítaselo. Sí. ¿Usted ha oído personas expresarse así? Sí. Bueno, ¿usted sabe de dónde viene eso? Ese es el espíritu de Satanás. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Dios estaba haciendo? ¿Sí? Bendiciendo a Job. Bendiciéndolo, sí. Bendiciendo a Job. Es el enemigo el que viene. Ah, pues sí. Así que no. ¿Verdad? Le tienes todo, le tienes sus hijos, es rico, no batalla. Quítaselo, a ver, quítaselo. ¿Ok? Entonces cualquiera podría decir, ay, bueno, ¿y por qué Dios le permitió? Para mostrarnos a nosotros, para que nosotros aprendamos lo que Satanás hace. Dios ya sabía lo que iba a hacer con Job, ¿ok? Nos quiere enseñar a nosotros, que nosotros aprendamos qué enemigo tenemos, cómo es de miserable, Sí. qué es lo que hace, ¿ok? ¿Por qué está tan enojado y hasta dónde es capaz de llegar? Sí. ¿Ok? Por puro deporte, diríamos. Fue puro deporte. Por puro deporte, ¿qué le afecta? ¿Qué le afectaba? ¿Ok? Ahí Tiene es que uno donde, pensar. por supuesto, Sí. no puedes darle espacio a un ser así. No puedes darle espacio, no puedes darle espacio con tus hijos, no puedes darle espacio con tu familia. Entonces, al menos por eso, ¿y por qué tengo yo que levantarme e ir a la iglesia? ¿O por qué tengo que abrir la Biblia y leer la Biblia? ¿O por qué tengo que ponerme de rodillas y orar? Porque en el momento que tú estás dudando y que no estás haciendo esas cosas, el enemigo está haciendo una y mil. Sí. ¿Por qué? Porque sabe, mientras tú piensas que vas a tener oportunidad mañana de hacer esas cosas, el enemigo sabe que poco tiempo tiene. Sí. ¿Ok? Eso nosotros tenemos que entenderlo para nosotros ser diligentes. ¿Sí? Entonces va Satanás y toca a Job y le mata a sus hijos. ¿Ok? No lo mató a él porque Dios no se lo permitió. Porque Dios no se lo permitió. Pero le mató sus hijos. Sí. ¿Ok? Vamos a poner atención a eso. ¿Sí? Perdió todo. Todo. Perdió todos sus animales. Y al siervo que dejó nada más para que fuera a avisarle. Perdió su salud. Perdió su salud. Sí. ¿Qué les podemos decir nosotros? ¿Verdad? Hace rato que yo no me sentía tan bien. Dice mi esposo, hey, te cambia la cara luego. Ahora imagínate estar en la situación en la que fue puesto Job. ¿Sí? No, por menos que no se veía ninguna solución. Entonces, esto es para que nosotros aprendamos. Ahora bien, cuando estás en esa situación, ¿verdad? Dice, viene la mujer y dice, hey, mírate cómo estás. Sí. Maldice. ¿Eh?
Maldice a Maldice Dios a y Dios y muere, muérete. muérete. Muérete, mejor muérete para estar así. Mejor muérete. El espíritu de Satanás. ¿Eh? Otra vez. ¿Y qué le dice Job? Dice, hey, voy a darle la gloria a Dios solamente cuando estoy bien y no voy a aceptar los males, solamente voy a aceptar los bienes y no los males. Eso es algo bien profundo ahí. Y cuando hablo de profundo es la relación que Job tenía con el Señor. Yo te voy a decir una cosa. La relación que dices tiene con el Señor, pero es muy importante, ¿ok? Porque cuando nosotros hablamos de una relación, hoy en día, con tanta soberbia que hay y con tanta persona que se cree especial y todo ese tipo de cosas, creen que la relación, es a uno, de como si fuéramos iguales, ¿verdad? Ujú. No sé si me estoy Sí. explicando. Cuando la relación que Job nos está eh, ofreciendo para que seamos testigos de ella es de sumisión, Sí. de De reconocer reconocer. que Él es Dios, Sí, de que reconocer. yo soy criatura de Él, Ujú. que si Él quiere, Él me bendice, pero que si Él decide diferente, ¿quién soy yo Sí, para renegar? sí. ¿Ok? Ahora bien, hay algo muy válido en Job que nosotros también tenemos que mirar. ¿Ok? Dice, hey, yo lo acepto, mas no lo entiendo. Sí. Sí, porque estás hablando de que está en la carne también. Mira, hay muchas veces que yo en oración le digo al Señor, Señor, tú puedes ponerme en la situación que tú quieras, pero yo te pido por favor que la comprenda, porque sí es duro, ¿ok? Porque yo le he dicho al Señor, Señor, tú me conoces, tú conoces mi corazón. Sabes que si tú me dices, Anaí, ve, yo voy a ir. Anaí, haz, yo lo voy a hacer. Le digo, solamente dime, dime. No me dejes así Ujú. sin que no comprenda, Sí. porque se siente horrible, ¿ok? Pero ten la certeza de que aún así voy a obedecer, ¿verdad? Pero se siente feo. Sí, se siente feo. ¿Cómo ¿Por no? qué? Porque cuando yo le digo, si yo me equivoco, yo no quiero fallarte, Señor. Y si me equivoco, dime en qué me equivoco para yo corregirme. Yo me voy a corregir. Y es ahí donde entra esa necesidad de Job de decir, hey, pues esto es real lo que me está Sí. pasando. Yo quiero que Dios me diga qué hice. Yo lo acepto, pero ¿qué hice? Y él empieza, y por supuesto que está en sufrimiento, y llega en un momento en que dice, hey, mejor me hubiera sido mejor no nacer. Sí. O sea, estoy en este tormento. ¿Sí? Sabía lo que estaba pasando, era su realidad. Y no renegaba de Dios y estaba decidido a no renegar de Dios, mas quería comprender Quería por qué entender. estaba Sí. en esa situación. Ahora bien, ahí es donde nosotros tenemos que aprender, ¿ok? Porque así como vino la mujer de Job que decía, hey, ya, o sea, es difícil verte Maldice, así, es maldice, difícil muérete. verte Sí. así. Maldice a Dios y muérete, muérete de una vez. ¿Mm? Bien tremendo. Job nunca maldijo a Dios, nunca renegó de Dios. Ahora, hay que poner atención a esto, porque no nada más la mujer de Job vino, vinieron sus amigos. ¿Ok? Y fíjate bien, es por eso que, mira,
Mientras nosotros, te digo, estamos en superficialidades y estamos en que sí, que no, con la carne y todo eso. Cuando la palabra, el Señor nos llama en la palabra perfeccionarnos, nunca vamos a lograr perfeccionarnos si no nos forzamos a ver más allá de nuestras narices. Sí. ¿Ok? Cuando entramos en esa relación con el Señor, hay muchas veces que es en el egoísmo. Queremos una relación, como mi mamá me decía, como el asadón, donde el beneficio sea para acá, para acá, Sí. para acá, para acá, donde las quejas sean de acá, donde todo para beneficio de uno, ¿ok? Y entramos en esa relación egoísta en la que ni siquiera escuchamos y ni entendemos de lo que se trata, porque no logramos ver más allá de nosotros, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que está Job en esa condición y vienen sus amigos. ¿Y qué le dicen? ¿Qué hiciste? Pues, ¿qué hiciste? Declara lo que hiciste. ¿Y qué les dice Job? Pues no hice No hice nada, ni nada. yo lo entiendo, no sé. Llega un momento en que él está cuestionando y pregunta y no recibe respuesta de parte de Dios de manera inmediata, fíjate bien. Entonces él está ahí, yo quiero entender por qué estoy así. No voy a renegar el nombre de Dios, no me voy a rebelar en contra de Dios, yo lo acepto. ¿Sí? Toda mi vida he recibido bienes, mi vida he estado en bendición. Así es que esta situación la acepto, mas no la entiendo y quiero entenderla. ¿Ok? Porque sí quería entenderla, no Sí, vamos sí. a disfrazar las Sí. cosas. Y llega un momento en que él pregunta y cuestiona y revisa su vida y dice, hey, no hay nada. Nosotros por la escritura sabemos que él no había hecho Sí, nada. Pero ¿qué pasa? Que estaban sus amigos y dicen, hey, nadie va a estar en la situación en la nomás, que tú estás nomás si no hubieras hecho nada. si no hubieras Seguro pecado. hiciste Sí. algo. Y seguro hiciste algo. Y sé honesto delante de Dios. Y declara lo que hiciste. Y que si declararas tu pecado y empiezan. Está el hombre en aquel tormento y están los amigos Echándole sal a duro y la herida. dale, duro y dale, duro y dale. ¿Ok? Y mucho cuidado con eso porque Dios les dio una regañada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a veces vemos la persona que está... no, seguramente algo muy malo ha de haber hecho. Sí. ¿Mm? Tenemos como ejemplo el ciego de nacimiento. Le preguntaron los discípulos, Señor, ¿quién pecó? Este o sus padres para que hubiera nacido ciego. ¿Por qué? Porque cuando vemos a una persona en dificultad o vemos que la está pasando mal o que perdió todo, no. Nosotros asumimos inmediatamente que ¿qué? Que pecó, que algo hizo, que... Entonces, la palabra nos enseña que muchas veces es así, pero nos enseña que no siempre es así. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a frenar la lengua. Sí. Por el simple hecho de no caer en equivocación. ¿Sí? Ahí es donde digo que cuando vamos a alcanzar la perfección de la que nos habla la palabra, si no nos sometemos a lo que Dios nos está diciendo. Hey, puede que tengas razón, pero con el simple hecho de que tal vez no la tengas, frena tu lengua. ¿Sí me explico? Sí. O sea, frena tu lengua. Le decían los amigos, porque en el libro de Job no vemos que los amigos hayan tenido alguna mala intención. Ellos lo que querían era que seguramente Job pecó, que reconozca su pecado, que se arrepienta delante de Dios y su situación puede cambiar. Ellos lo hacían desde ese sentido, pero estaban asumiendo algo incorrecto. Y al estar asumiendo algo incorrecto y someter a Job a sus cuestionamientos, estaban actuando en injusticia en contra de él. ¿Verdad? Porque cada que iban le decían, ya Job, ya di lo que hiciste. Y le decía, es que no hice nada. Es que no hice nada. Y tanto era el cuestionamiento. Miren,
yo siempre les he dicho a los hermanos, en campo del alfarero no se hace leña del árbol caído. Si usted a un hermano que está abajo, levántelo. Sí. No le ponga el pie en el cuello. Sí. ¿Ok? Está sufriendo, entonces tú estás atormentándolo más, diciendo, seguramente algo hiciste, declara lo que hiciste, confiesa y tal y esas cosas. ¿Era lo que necesitaba Job en ese momento? No. No. Y tal vez inconscientemente, pero estaban siendo injustos con él, porque estaban asumiendo algo erróneo. Amén. ¿Sí? Y no estaban en su derecho. Hay veces que nos sentimos de que, yo tengo la autoridad, yo voy a ir a decirle a Job, ¿verdad? Y venían los amigos. Es que yo tengo que ir a decirle a Job. Hey, ¿ya consideraste todas las cosas? ¿Ya lo consideraste? ¿Ok? Y Job, claro, llega un momento en que dice, hey, yo quiero hablar con Dios y quiero preguntarle y quiero que me responda. Quiero que me responda. Quiero entender qué hice. Quiero saber por qué estoy así, en qué me equivoqué. Y te digo, ese sentimiento de decir, hey, si Dios sabe que yo soy una persona que me voy a corregir, ¿por qué no me ¿Por qué dicen no? que le estoy Exacto. fallando si en algo le estoy fallando? Y llega un momento en que dicen, no le he fallado en nada. Quiero que me responda. ¿Y qué pasa cuando Dios le responde? ¿Le dio explicaciones? ¿Le dijo lo que había pasado? No le dio explicaciones. Pero le dijo, hey, yo te voy a cuestionar y tú me vas a responder. Y le empieza a decir, Tú estabas estabas tú ahí cuando cuando yo hice lo esto hice. y cuando yo hice esto y Amén. cuando yo hice esto. Y estabas tú cuando yo hice esto y esto y esto. Y empieza a hablar de toda la creación y de toda la perfección. ¿Estábamos nosotros ahí? No. Él es el supremo y no quiere decir, ¿ok?, que nosotros no cuestionemos o no tengamos preguntas. ¿Ok? Nuestra relación con Él es reconociendo siempre que Él es Dios. Él es bueno. Sí. Él es bueno. ¿Ok? Y como lo dice la palabra, todos los planes que tiene para nosotros son de bien. de bien. ¿Ok? Y cualquiera puede decir, ¿y entonces por qué tuvo que someter a Job a esta situación? Para que tú y yo Aprendamos. aprendamos. No, no, Para no. que tú y yo No nomás el aprendamos. ejemplo para dos o tres personas, sino que abres la Biblia y son millones y millones de personas que se han identificado con Si esa. nosotros no viviésemos en la palabra este pasaje, nosotros no sabríamos lo que el enemigo hace. ¿Ok? Hay algo muy interesante que Jesús nos dijo y que acabó en el momento que Él entregó su vida. Dijo, se acabó, ¿verdad? Ya no sube más el que los El que los acusaba. acusaba. Lo que Satanás hizo con Job, lo hacía con toda la humanidad. Sí. ¿Eh? ¿Ustedes conocen al chismoso que anda echando de cabeza a todo mundo? También ese espíritu tiene, porque eso era lo que hacía allá. Dice, Jesús ya estaba cansado. Ey, se acabó eso. Ya no sube más el que los acusaba. Quiero sacar esa parte y explicarla un poquito mejor. Y no, desde hace rato yo sé que el Señor está, está aquí, está tratando con nosotros, y yo sé que está tratando con alguien más a través de la pantalla, por eso no estoy interrumpiendo ni nada. Quiero que expliques un poquito ese pasaje y con eso terminamos. ¿En qué momento
pasa de ir, como tú dices, de chismoso, regresar a un momento de te quedas aquí. Ya no hay más para allá. ¿En qué momento pasa eso? Mismo Jesús lo está diciendo, ¿ok? Pero mira, esto es algo que nosotros tenemos que entender. Hay personas que creen que en el momento que Dios da la sentencia, ese es en el momento en el que se cumplió, ¿verdad? Que fue en En el el huerto del Génesis, sí. Edén, cuando no es así. Por eso les dije, Job es muy importante, porque Job nos demuestra que no es así, que en el tiempo de Job, donde ya había gente sobre la tierra, aunque Job es un libro muy antiguo, pero nos indica que ya había gente sobre la tierra, ¿verdad? Que tenían mucho ganado, que eran muy prósperos, o sea que ya habían, ¿verdad? Poblado la tierra, ¿verdad? Lo que Dios había dicho, ya no nada más eran Adán y Eva, ya había Ujú. pasado mucho tiempo y estamos viendo a Satanás, ¿dónde? ¿Subir a dónde? Al cielo. Al cielo, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que ver lo que se dijo en el Génesis cuando Dios dio la sentencia, dio los castigos, ¿verdad? Habla con el hombre y le dice, ¿qué has hecho? El hombre le dice, la mujer que me diste por Ujú. compañera me dio del fruto del árbol y yo comí, ¿verdad? Entonces le dice a la mujer, ¿verdad? ¿Qué es esto que has hecho? La mujer le dice, ¿verdad? La serpiente me engañó y comí. Entonces, las personas dicen, oh, eh, cuando Dios hace estas cosas, fíjense bien, Dios da una sentencia a la serpiente, ¿sí? Y deja señal sobre la serpiente natural, por decirlo así, ¿verdad? Sí. La serpiente que nosotros conocemos, ¿verdad? La Biblia nos deja evidencia que las serpientes tenían patas, que caminaban, ¿verdad? Entonces, Dios sentencia a la serpiente a arrastrarse por el suelo y dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, la señal que nosotros tenemos en lo natural, pues son las serpientes, ¿verdad? Que se arrastran por el suelo y obviamente al arrastrarse por el suelo comen polvo todos los Polvo. días de su vida. Pero en lo espiritual, quien estaba escuchando Escuchando. esa sentencia es Satanás. Y lo que le está diciendo es que va a llegar un momento en que él va a quedar atrapado aquí en la tierra y ya no le va a permitir subir al cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vemos que Satanás tenía la libertad Acceso, sí. de subir y bajar. ¿Ok? Ahora, no sucedió la sentencia sobre Satanás, no sucedió inmediatamente en el Génesis, porque el libro de Job nos enseña, ¿ok? Que iba. Que aún en el tiempo de Job todavía Ujú. Satanás ascendía y acusaba, ¿sí? A los hombres. Entonces, cuando sigue Dios hablando, sentencia a la serpiente, dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es una sentencia sobre Satanás de que en algún momento iba a quedar atrapado aquí en la tierra. ¿Ok? Habla con la mujer, hoy le dice, ¿verdad? Que pondrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente suya. ¿Ok? El, tú le herirás, Es el te carcañar. aplastará la cabeza y tú le herirás el calcañar. ¿De quién está hablando con la simiente de la mujer? Está hablando de Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se iba a cumplir esa sentencia? En el momento en el que Jesús le aplastara la cabeza a la serpiente. ¿Y dónde es donde Jesús aplasta la cabeza de la serpiente? En el momento de la cruz. ¿Ok? En el momento de la cruz. Es donde Satanás, fíjense bien, Satanás ya estaba escrito, ¿verdad? Su derrota, ¿ok? Pero nosotros tenemos que entender cómo se mueve el entorno espiritual. No solamente, por eso les digo, nuestra actitud egoísta en nuestra relación con el Señor no nos hace entender que nosotros no somos los únicos participantes en todo esto. Hay un entorno espiritual. ¿Ok? Por eso en la palabra el apóstol nos dice que nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos porque somos de testimonio para los ángeles. Los ángeles nos están observando. ¿Ok? Y hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Jesús nos lo dijo. ¿Ok? No hay ninguno mayor entre los hombres que Juan el Bautista. Sin embargo, Juan el Bautista es menor
Que los ángeles. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que todo esto, ¿sí? Estamos siendo vistos, están siendo testigos. Entonces, digamos que para el entorno espiritual tenía que quedar bien claro por qué Satanás iba a ser sentenciado en favor de una humanidad que era inferior a ellos. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, para los ángeles tenía que quedar claro que Satanás era homicida desde el principio. Y mientras para la perspectiva de los ángeles, que nosotros somos seres inferiores, es decir, hey, para ellos, como nosotros lo decimos, Satanás no era cualquiera, ¿ok? Entonces digamos que para la perspectiva del entorno espiritual y de los ángeles, nosotros somos seres inferiores, ¿ok? Inferiores en ese, digamos, en esa percepción a lo que era Satanás, que obviamente entre ellos no era de un rango inferior, ¿ok? Entonces tenía que quedar claro, ¿sí? Porque a causa, digamos, de nosotros, que fuera entendible, Satanás iba a ser sentenciado, ¿ok? Entonces, ¿dónde viene el hecho de que queda justificada la sentencia de Satanás? Bueno, que Satanás no solamente atentó contra nosotros. ¿Dónde queda claro para los ángeles que Satanás merece esa sentencia? En el momento en el que atenta en contra de la vida de Cristo. ¿Por qué? Mientras la humanidad se hacía la ignorante aquí de que no conocían al Hijo de Dios, en el entorno espiritual sabían perfectamente que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús venía del cielo, ¿ok? Que Jesús es Dios, que tenía el Espíritu de Jehová. ¿Qué dijeron los demonios cuando vieron venir a Jesús? Hijo de Dios, ¿has venido antes de tiempo para atormentarnos? Sí. ¿Verdad? Estaba escrito. Entonces ahí cuando Satanás hace todo lo que hace para que Jesús sea crucificado, es donde queda totalmente expuesto ante todo el ejército celestial de que es homicida y que es merecedor de la sentencia que se le ha dado. Amén. ¿Ok? Entonces en ese momento se cumple de que no se le ha permitido más a subir a acusar a vuestros hermanos. Amén. Así que Dios me los bendiga. ¿Era la pregunta que tenías? Buena enseñanza el día de hoy. No le den espacio al enemigo. Amén. No le den espacio al enemigo. Nosotros en Jesús somos más que vencedores. Sea diligente con su vida, sea diligente con su familia, sea diligente con su salvación. Amén. Dios me los bendiga.